Ya hicimos pues un árbol regular, el árbol redondito, circular. Ya hicimos un árbol semi-regular, lo que es el pino o la forma un poquito alargada. Entonces vamos a hacer un árbol completamente irregular. Otra vez recuerda, una línea base, ¿sí? Y en esta ocasión sí voy a hacer una especie de curvaturas al tronco del árbol para darle un poquito la sensación que es un árbol más grande, más frondoso. Y quiero que te fijes bien, esto simple y sencillamente es para indicar hacia dónde se va a mover el árbol. No es necesario detallarlo mucho, recuerda que es expresión gráfica. Y mi forma básica va a ser completamente irregular. La forma que tú quieras, no es necesario copiarlo, ¿sí? Y entonces, en esta ocasión, vamos a tener un árbol completamente irregular en su forma. Ahora, ¿cómo va a ser la textura que vamos a emplear en este árbol? ¿Recuerdas? La primera eran garabatos, especie de curvas. La segunda era una especie de zigzag, un poquito más recto. Pero en esta ocasión vamos a ocupar una textura parecido a lo que tú dibujas cuando haces o te representas aves en un paisaje, aves en el horizonte. Y lo más común que haces es esto, ¿sí? Una especie de dos curvitas. Sin embargo, nosotros lo que vamos a hacer es eso mismo, pero repitiendo el movimiento más de 2 veces. Ajá. Y vamos a empezar a hacer ese movimiento. Pequeñas, grandes curvas, depende como lo quieras, alrededor de mi figura básica. Esas curvaturas, algo importante para darle sentido a este árbol, es que siempre van a estar hacia los lados. Si tú haces esto, va a perder el sentido de nuestra textura. Entonces vamos a seguir haciendo esto. Ok, tenemos entonces ya la textura del árbol. Si te fijas aquí, sí ya estoy dejando una separación entre este punto y este. En los anteriores árboles no lo había hecho. Y entonces vamos a tratar de hacer un poquito con línea un poquito más burda, ¿sí? No tan rígida. Vamos a hacer esto, lo que viene siendo las ramificaciones del árbol, para llegar a esto. Remarcamos la línea de tierra, perdón, y pudiéramos tener esa figura principal. Ahora, con la misma textura, vamos a darle dentro del árbol esa característica precisamente de profundidades. Si te fijas, esto es algo repetitivo, pero tiene la forma precisamente que quiero tomar de ese árbol. En cuanto al tronco, vamos a darle igual un poquito de textura. Y pudiéramos tener esto. Vamos a empezar a remarcarlo. En este caso voy a utilizar un plumón más grueso para darle precisamente ese sentimiento de textura un poquito más gruesa. Si te fijas, el plumón que estoy utilizando es algo que se llama plumón de punta de cincel, que tiene la característica que tiene una punta gruesa, un lado delgado, si tú lo ocupas en esta forma. Y a lo mejor también puedo hacer la misma textura con el plumón y pudiéramos marcar la línea de tierra. Y en esta ocasión me voy a apoyar del plumón de punta de pincel. Y pudiéramos tener eso. Apoyándonos del mismo plumón, vamos a tratar de hacer la textura interna, pero ahora con una punta un poco más delgada.
Y con ayuda del color vamos a aplicar un poco solamente en las áreas que acabamos de remarcar. Y pudiéramos hacerlo recargado hacia uno de los costados del árbol. Y entonces pudiéramos tener algo así. Faltaría aplicarle un poquito de color a lo que es el tronco, nuevamente con la técnica de círculos o pequeños circulitos alrededor de nuestro elemento, ¿sí? Recuerda otra vez que se trata de representar, no de dibujar artísticamente. Y bueno, si te fijas, hemos ido de lo más sencillo, en este caso un círculo, una forma regular, una forma semi-irregular, una forma completamente irregular, y vamos a empezar con un elemento un poquito más complejo, es decir, vamos a tratar de representar una palmera. Nuevamente voy a empezar a trazar una línea horizontal, y en esta ocasión, para representar una palmera, pues voy a hacer dos líneas curvas que se separan un poquito entre ellas. Esa va a ser mi forma básica. Voy a aumentar un pequeño circulito que va a ser el inicio de donde están las hojas de la palmera o las palmas, y si te fijas, simplemente voy a hacer mi forma básica de esta manera, ¿sí? Voy a remarcarlas un poquito más. Quiero que te fijes que esto de la expresión gráfica es muy rápido para empezar a trabajar en mi figura básica. En esta ocasión, para la palmera, voy a empezar a trabajar con el tronco. Si te has fijado, el tronco de una palmera es un poquito segmentado, y lo que voy a hacer es esto. Los segmentos de esa palmera van a ir un poquito más grandes cada vez, de acuerdo a cómo crecen, aproximadamente así. En cuestión de las hojas, muchas de esas palmeras, cuando sus palmas mueren, sus hojas o sus grandes hojas caen, quedan residuos de ellas. ¿Qué vendría siendo este elemento? Y para lo que son las palmas, las hojas de esa palmera, voy a hacer aproximadamente esta figura, ¿sí? Hacia un lado y hacia otro. Voy a hacer lo mismo alrededor de las demás palmas, de las demás hojas de esa palmera, tratando de indicar que unas están por delante y otras más atrás de ella, ¿sí? Y en la parte superior, muchas de esas palmeras tienen una especie de cresta, que es donde empiezan a nacer las nuevas hojas, ¿sí? Y más o menos pudiéramos tener esto. Recuerda que estamos haciéndolo lo más sencillo que se pueda para una representación gráfica. Con ayuda de los plumones, nuevamente, vamos a ocupar este lado y vamos a empezar por el tronco. Y vamos a darle un poquito de textura a ese tronco. Si te has dado cuenta, las texturas de las palmeras son un poquito más rugosas, como si tuvieran fibras, más fibrosas, ¿sí? Vamos a emplear un tono de verde diferente para las hojas, las palmas.
¿sí? Vamos a emplear otro tono de color. Y en este caso, esta sección que sería las hojas muertas, vamos a aplicarle un color diferente, ¿sí? Que también pudiéramos repetir un poquito en la textura del tronco. Con ayuda de nuestro plumón le podemos dar un poquito de textura interna a esas hojas. Y ahora sí, con color, vamos a aplicar sobre esas hojas. Y por último, vamos a darle color a nuestro tronco. Y en esta sección vamos a remarcarlo un poco más. Y por último, pudiéramos remarcar nuestra línea de tierra. Entonces nuestro resultado es el siguiente. Si te fijas, hicimos 4 distintas formas de representar árboles a partir de texturas diferentes, de colores diferentes, ¿sí? Donde empezamos por figuras muy regulares a figuras completamente irregulares. Incluso tú podrías hacer tener un cuaderno de bocetos donde integres diferentes métodos, plumón, color, incluso tinta, ¿sí? Para lograr diversos efectos como lo estamos viendo aquí. Es muy sencillo. Si te fijas, cada uno de ellos tiene su textura un poquito diferente, precisamente para representar diversos elementos. Bueno, espero que te haya gustado el dibujo, que te haya servido. Recuerda darle like, compartir y nos vemos en la próxima.